Bienvenidos a Esotérica RD Tarot. Para los que están en los Estados Unidos, welcome I read in English and Spanish. Esta noche las cartas llegaron con algo muy específico, algo que muchas de ustedes llevan cargando y que hoy el tablero lo va a sacar todo. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. El número 8 rige el día, el número del poder que regresa, de la rueda que gira a tu favor. Y la luna creciente de esta noche está en signos de aire. Lo que estaba oculto empieza a soltar la sopa, a hablar. Así que escribe presente en el chat para reclamar esta energía ahora mismo. Aquí están las 3 cartas. Esta noche yo le pregunté al tarot una sola cosa. ¿Qué está pasando en la vida de esa persona tuya? Esa que te hizo daño, que se fue, que guardó silencio. Y el mazo habló. Y la primera carta que me soltó fue el sol. En posición de lo que esta persona experimenta en este momento, esta carta no habla de felicidad. Habla de exposición, de lo que queda al descubierto bajo una luz que no perdona. El sol es la carta que no deja sombras. Y para esa persona que les hizo daño a ustedes, esta luna creciente le está iluminando exactamente lo que pensaba que podía esconder. Así que prepárense porque muchas cosas se van a estar sabiendo en los próximos días. Hay alguien aquí en el chat que esa persona intentó convencer de que estaba todo muy bien, de que su vida continuó igual, de que no pasó absolutamente nada. Y esta carta lo que me dice es que eso es mentira, que lo que hay debajo de esa fachada ya no puede sostenerse. Así que escribe justicia y esta carta es para ti. La siguiente carta que me salió fue el 5 de copas. Aquí yo veo 3 copas derramadas, que son estas que están aquí abajo, y 2 copas aquí que están llenas. Pero tu persona no se está dando cuenta de eso. Solo ve aquello que perdió, aquello que no tiene. Y esa carta es la carta de un arrepentimiento que no se dice, de algo que esa persona como que se quiere mantener como con una proyección, como con una pantalla de que algo es de una manera. La del que mira hacia atrás y no puede dejar de ver lo que está pasando en sus narices, lo que tiró a la basura cuando lo tenía y no lo valoró. Para esa persona que les hicieron daño, este 5 de copas me dice que están paradas frente a lo que rompieron, contando las copas rotas o las copas caídas. No lo va a admitir así de frente. El orgullo no les da para hacer. Pero en sus momentos de silencio, cuando nadie lo está viendo, mi amor, ellos saben que yo perdí. Así que escribe, lo sabe en el chat. La siguiente y última, esta carta que la tiré 3 veces, esta carta, porque yo decía, pero que no puede ser. No puede ser. Y volvió y salió, la tiré de nuevo y salió la misma carta. Porque el Papa está en esta posición y no está hablando religión. Es como que esto me habla de estructura, de lo que tiene que seguir la ley, de lo que puede de lo que no se puede escapar, lo que no puede salirse del orden divino. O sea, por más que él quiera retenerlo, por más que él quiera ocultarlo. Mi amor, ahí está Dios, los ángeles, yo no sé, mirándote, mi vida, por más que tú te escondas, corazón hermoso, vamos a saberlo, lo vamos a saber. Y eso es lo que dice esta carta. Esta carta me dice lo que está pasando ahora mismo en la vida de esa persona. Y sigue una ley que no escribió ningún ser humano. Y es la doctrina, lo que va bien en mi vida. Así que lo que se da, vuelve. Lo que se rompa, se paga. No mañana. Ahora. Right now. La luna creciente de esta noche está acelerando ese proceso. Y el número 8 del día de hoy es el número de un ciclo que está completo. Lo que confirma que ya todo, la rueda giró,
Ya todo está cogiendo su lugar. Para las que llevan meses esperando una señal, mi vida, ¿qué tú esperas? Esta es tu señal. Escribe rueda en el chat. Ya es hora de soltar la espera, mi corazón. Hay que dejar que la divinidad le dé a la gente lo que tiene que darle, porque no somos locos. Vamos de una vez con los signos. La primera carta que sale para los signos: agua, la luna. Cáncer, Escorpio y Piscis. La luna, la carta de lo que se mueve en las profundidades, de lo que no se dice, pero que se siente. Esta carta es, o sea, con la energía general del día de hoy para ustedes, está marcada por esta carta de la luna, con ascendencia en Aries. O sea, la luna está en aire, perdón. Y la carta que te sale es la carta de la luna. Que para ustedes los signos de agua, que de por sí están regidos por la misma carta y las emociones que fluctúan, significa una sola cosa. Lo que han estado sintiendo. Eso que tú tenías callado, eso que tú estabas como, ¿qué es lo que está pasando? Está a punto de tener, te va a definir algo y tú sabes lo que es. Esa sensación de que algo no te cuadra, de que hay algo que se está cocinando, que tú no sabes lo que es, ese peso que tú sientes sin poder saber cómo explicarlo. La luna de hoy te está diciendo que es tu intuición que te está avisando lo que viene y que tú en ningún momento estuviste equivocada. Así que prepárate, mi corazón, que tú vas a ver con tus propios ojos lo que hay. El arrepentimiento de esa persona va a llegar a los signos de agua, porque ustedes lo están sintiendo. No hay que ver para saber, y ustedes son muy sintéticos. Ustedes saben qué es lo que es. Así que escriban la palabra fluyo. Si eres un signo de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, o si esta carta llegó a donde tenía que llegar. La siguiente carta que saqué es para los signos de fuego: Aries, Leo, Sagitario. La carta de ustedes es el 7 de bastos. Aquí lo que yo veo es una mujer firme, manteniéndose, sospechando o simplemente observando. La energía del día para los signos de fuego con esta luna creciente que tenemos ahora en aire es una energía de resistencia inteligente, no de pelea, de posición. Esta es una persona que viene arrepentido. No va a llegar con flores y disculpas ordenadas, va a llegar como un desastre. Va a llegar cuando lo vea fuerte, o sea, cuando te vean a ti, que tú estás con los pies sobre la tierra, entonces esta persona va a venir sigilosamente a ver si tiene posible. Cuando tú avances sin él y cuando se dé cuenta de que el tiempo que esperaba que los rompiera a ustedes, lo hizo más sólido. Él pensaba o ella pensaba de que a ti lo que sea que pasó entre ustedes dos te iba a destruir, como el ave fénix. El 7 de bastos lo que me dice es que sigan, se pongan a estar llorando en el sufrimiento. Eso es exactamente lo que ustedes necesitan hacer, porque esa persona. Entonces, yo que necesito que tú me escribas en el chat: yo soy irreemplazable. Si eres fuego y reclamas esta carta. La siguiente carta es para los signos: Tierra, 4, Tauro, Virgo, Capricornio. Aquí hay una mujer que está en reposo en un mueble, en un sofá. Ella simplemente está recuperando sus fuerzas. La energía de hoy para los signos de tierra es eso. Y es muy diferente a lo que ustedes piensan. En la luna creciente con el signo de aire, les trae a ustedes comunicación, pero no de donde ustedes esperan. Para los signos de tierra, el arrepentimiento de esa persona va a llegar de una forma, ¿cómo te digo? Como si fuera un susurro, como romper el silencio. De un mensaje que tú no esperabas, de un comentario random que va a parecer casual, de algo que va a pasar así como que tú no lo estabas esperando, mi amor, todo eso fue planificado. Mientras tú estabas ahí tranquilito, esta persona estaba calculando.
Y esto lo que me dicen es que no salgas a buscar nada. Quédate en reposo, quédate tranquilo, quédate tranquila, no te muevas. Lo que tiene que llegarte te va a llegar solo. Y esta luna creciente está empujando exactamente eso. El que esa persona llegue a ti y que te diga lo que te tenga que decir, que se aclaren las cosas. Así que escribe en el chat, mi valor es claro. Si eres de tierra o si te identificaste con este energía. Por último, los signos de aire, que son Géminis, Libra y Acuario. La carta que salió de ustedes siempre les salen las... Bueno. As de espadas. Una espada que corta... hasta al revés. Sabía. Una espada que corta, mi amor, todo. Y miren que es el mago que tiene ahí. El mago no, es un caballero. Es un caballero, mi amor, que tiene la espada. La energía del día completo hoy se estuvo moviendo para ti. El arrepentimiento de esa persona va a llegar como una verdad que no puedes seguir negando. Una conversación que va a tener que suceder. Una claridad que el universo te va a poner, o sea, que ya no se va a poder esconder, que ya te van a poner ahí para que deje ya de darle vuelta. Esta carta corta lo que tiene que cortar y a quien tiene que cortar. Y esta noche esa espada está cortando la confusión de esa persona y dejándola frente a frente, face to face, con lo que hizo. Así que escribe la palabra verdad en el chat. Si eres un signo de aire, o sea, Géminis, Libra o Acuario, esta espada es de usted. Voy a darle el decreto ahora porque también si se lo doy más tarde se me va a olvidar. El decreto del día de hoy es para todos los que han visto esta mini lectura del inicio del live. Para todos, sin excepción. El número 8 del día es un número que cierra ciclos y abre nuevos poderes. La luna creciente de hoy empuja hacia adelante todo lo que tú sembraste. Pongan sus manos en el corazoncito, de verdad, desde el fondo de su alma, de su ser. Cierren los ojos 3 segundos y respiren profundamente. Repitan conmigo las palabras que les voy a decir. En donde ustedes, si no pueden decirlo en voz alta, no importa. Pueden simplemente, ¿cómo se dice esto? Mentalizarlo como si usted estuviera diciéndolo en voz alta, ¿ok? La frase es, yo no espero más. Lo que me deben, el universo lo cobra. Lo que perdieron al perderme, ya lo están sintiendo. Yo sigo adelante. Yo soy lo que esa persona no supo valorar. Y eso no tiene precio. Así es. Amén. Lo recibo. Hecho está. Te lo voy a repetir. Yo no espero más. Lo que me deben, el universo lo cobra. Lo que perdieron al perderme, ya lo están sintiendo. Yo sigo adelante. Yo soy lo que esa persona no supo valorar. Y eso no tiene. Así